Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Yo soy Anabel Kennedy y hoy voy a compartir con ustedes nuestra clase dominical. Vamos a comenzar cantando el canto Cristo me ama. Lo vamos a hacer con muchas ganas porque estamos alabando a Dios. Les voy a hacer 3 preguntas. La primera, ¿sabe Dios todas las cosas? Sí, Él conoce todo lo que pasa en el mundo y el universo. Él sabe lo que pensamos, lo que hacemos, cómo funcionan todas las cosas, porque Él es el creador de todo. La segunda pregunta, ¿puede Dios hacer todas las cosas? Sí, Él puede hacer todas las cosas porque Él es todopoderoso y no hay nada imposible para Él. Y la tercera, ¿puede Dios pecar o mentir? No, Él es perfecto y Él es santo. Muy bien, ahora vamos a pasar a la historia de hoy. Esta historia se encuentra en 1 de Samuel 17. Viene en la Biblia. ¿Ustedes saben qué es la Biblia? Sí, la Biblia es la palabra de Dios. Esta historia es de mis favoritas, trae mucha enseñanza. A mí también me la contaron cuando yo era pequeña, así como tú. Me encanta esta historia. Esta historia es la de David y Goliat. David era un pastor de ovejas. Aquí están las ovejitas. Estas ovejitas eran de su padre Isaí y él las cuidaba. Las llevaba a tomar agua, las llevaba a comer pasto, pero también las cuidaba del peligro. A veces había leones que se acercaban y se las querían comer. Entonces David las defendía y peleaba con el león, porque él estaba cuidando estas ovejas. También a veces llegaban osos y se querían comer a las ovejas, pero David peleaba con el oso y no dejaba que se las comiera. Esto es lo que hacía David con las ovejitas de su padre Isaí. Un día Isaí, el papá de David, le dijo a David: ve y llévale comida a tus hermanos
a sus 3 hermanos mayores, porque David tenía 8 hermanos, pero los 3 mayores iban a la batalla. Estaban acampando en el valle que se llama Ela, porque estaban en contra de los filisteos, estaban en guerra con los filisteos. Al llegar David al campamento, observó cómo los 2 ejércitos de Israel se ponían en orden para la batalla. Pero entonces, él estaba viendo cómo se ponían en orden los de Israel contra los filisteos. Pero entonces observó que había uno de los soldados. ¿Ya se dieron cuenta ustedes? Que había uno de los soldados que era enorme. Medía más de 3 metros. Y escuchó cuando ese soldado empezó a gritar al ejército de Israel: Israelitas, ¿por qué salen a pelear? Manden a un soldado a que pelee conmigo. Y si él me derrota, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo gano, ustedes serán nuestros esclavos. Pero nadie tenía valor. Este soldado se llamaba Goliat. Pero entonces él era enorme, tenían mucho miedo. Y David estaba observando. Tenía este soldado en su cuerpo una armadura muy pesada. Tenía en su cabeza, aquí en el torso, en la espalda, una armadura muy pesada. Entonces eso lo hacía tenerles más miedo, porque era tan grande y con tanta armadura. Y también traía una espada y una jabalina. Jabalina es como una lanza que usaba para la batalla. Nadie se atrevía a pelear con él, lo veían tan grande y tan poderoso. Le tenían mucho miedo. Entonces David, al escuchar todo esto, lo que dijo Goliat, preguntó: ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite la vergüenza de Israel? ¿Quién es el filisteo para que diga esas cosas al ejército de Dios? Y la gente le dijo: al que venza a este hombre, el rey le va a dar grandes riquezas y le va a dar a su hija como esposa para que se casara con ella. Le iba a dar esposa. Entonces el rey Saúl se enteró de lo que David decía y lo mandó llamar. El rey Saúl lo mandó llamar a David. Aquí lo vemos al rey Saúl, a David, que era un muchacho. Y Saúl quería saber quién era esa persona que quería enfrentar al gigante de Goliat, y lo mandó llamar. Y David, cuando entró y se puso enfrente de Saúl, le dijo: no tengan miedo, yo voy a ir a pelear con el filisteo. Y el rey Saúl le dijo: no vas a poder ganarle, porque tú eres apenas un muchacho y él siempre ha sido un hombre de guerra. David le contestó con mucho respeto: yo era un pastor de ovejas de mi padre, y cuando venía un león, yo peleaba con él
defendiendo las ovejas y ganaba. Y cuando venía un oso, yo peleaba con él y defendía mis ovejas y ganaba. Y lo mismo va a pasar con este filisteo Goliat, porque ha insultado al ejército de Dios. El mismo Dios que me ha librado a mí de las garras del león y del oso, también me librará. Entonces Saúl, al escuchar esto, le dijo: ve y que Dios esté contigo. Saúl le puso la armadura, se puso de pie y le puso la armadura a David para ir a la batalla. Le puso tantas cosas que David no se sentía a gusto, no podía moverse y él nunca había usado eso. Entonces David dijo: no, se la quitó y dijo: no, yo no voy a necesitar esto. Entonces David lo que hizo fue al arroyo y tomó 5 piedritas, 5 piedras, y se las puso en su bolsa. Y también se llevó una honda y con eso fue a la batalla, fue a enfrentar a Goliat. Entonces se fue a donde estaban y ya se volvieron a formar ahí otra vez para la batalla de los israelitas contra los filisteos, ¿lo recuerdan? Y aquí estaba el gigante, el enorme, que medía casi 3 metros, con su espada y su jabalina. Y llegó David a pelear con él. Pero Goliat, al verlo, se burló, pues vio a este muchacho tan joven, tan indefenso, y le dijo: ¿soy perro para que vengas con palos a mí? Y lo maldijo por sus dioses. Le dijo muchas cosas feas. Ven a mí, le dijo Goliat, y cuando te haya matado, vas a ser alimento para las aves y para las bestias, para los animales grandes. Vas a ser la comida de ellos. Entonces David le respondió. ¿Y sabes qué le respondió? Le dijo: tú vienes a mí con espada y con jabalina, pero yo vengo a ti en nombre de Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has insultado, y todos van a saber que Dios no necesita armas para vencerlos. Cuando Goliat escuchó eso, pues ya estaba molesto y empezó a correr. Imagínense, con sus pies tan grandes, empezó a correr dirigiéndose a David, y David sacó una piedra, la puso en su honda, y ya venía el gigante, y David, con la piedra en su honda, empezó a dar vueltas y soltó la piedra. La piedra se fue directamente a la frente de Goliat y inmediatamente cayó. Cayó este gigante. Es tan grande
tan pesado cayó al suelo. Y David terminó de matarlo. Se acercó a él, tomó su espada y le cortó la cabeza. Todos los filisteos, todos los que estaban ahí, lo vieron todo esto y tuvieron miedo al ver eso y corrieron huyendo, y el ejército de Israel fue tras de ellos. Y ese día Dios le dio la victoria a Israel por medio de David. David venció a Goliat porque era, les voy a hacer esa pregunta. David venció a Goliat porque era muy fuerte. No. Porque tenía las mejores armas. No. Porque corría muy rápido. No. ¿Por qué? Porque Dios le dio la victoria. ¿En quién confió David? ¿En su piedra? No, Dios era en el que confiaba David. David confiaba en Dios. ¿Y saben por qué Dios protegió a David ese día? Les voy a contar algo que yo creo que es lo más importante de esta historia. ¿Saben por qué lo protegió? Porque David iba a tener un hijo que se llamaba Salomón. Y Salomón iba a tener un hijo que se llamaba Roboam. Y entonces Roboam, otro hijo, y el hijo, otro hijo, y así hasta que nació un bebé en un pueblecito que se llamaba Belén. Y el nombre de este bebé era Jesús. ¿Quién vino a ser Jesús? Vino a salvarnos de nuestros pecados. Nuestros pecados eran como un gigante. Pero Jesús los venció, estos pecados venció cuando murió en la cruz en nuestro lugar y pagó por nuestros pecados. Y después de que murió, Él resucitó y está vivo. Y Él quiere que tú vengas a Él. Él quiere ser tu Salvador y quiere que también seas su amigo. Quiere que seamos tus amigos. Tú puedes acercarte a Él con confianza, ¿sí? Yo te invito a que hagas esto. Muy bien, pues esta es la historia de David. Y vamos a terminar con una oración. Cierren sus ojitos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por la historia de David, porque lo guardaste, Señor, porque de ahí llegó a nosotros tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, que se enfrentó con ese gigante, que son nuestros pecados, y venció. Te pedimos por los niños que aún no te conocen, que te escuchen, Señor, que escuchen esta historia y que puedan confiar en ti. Cuídanos, Señor, en nuestra casita, y te pedimos que nos des más oportunidades para seguir aprendiendo de ti. En los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. También, si tienen en su casita este trabajito que dice David y Goliat, lo pueden colorear. Y aquí están las preguntas que vimos al principio, que es el ¿sabe Dios todas las cosas? ¿Puede Dios hacer todas las cosas? ¿Y puede Dios pecar o mentir? Las pueden contestar. Y aquí también viene el versículo que se van a memorizar. Muy bien. Que Dios los bendiga.